La llamaron basura, un don nadie, una mancha en la sociedad, pero no tenían idea. Esta mujer estaba a punto de sacudir su mundo hasta la médula. Ponte cómodo, toma una taza de café caliente y quédate hasta el final, porque esta historia tiene giros que no verás venir. Si esto te inspira, no olvides darle me gusta, compartir y comentar. En el corazón de Nueva Orleans, bajo las parpadeantes farolas, Helena Carter. Se sentó en el frío pavimento, abrazándose a sí misma mientras la élite de la ciudad pasaba junto a ella como si fuera invisible. Ella no siempre fue así. Una vez tuvo sueños, una vida llena de esperanza. Pero la vida no fue amable. Arrancó todo, dejándola a su suerte en un mundo que solo respetaba el poder y los privilegios. La gente se mofaba de ella, tiraba monedas con lástima condescendiente, o, peor aún, la ignoraba por completo. Para ellos, ella no era más que basura callejera, un recordatorio de lo que más temían, caer al fondo y ser olvidado. Pero no vieron lo que había debajo de la tierra, el hambre en sus ojos que no era solo de comida, era de justicia, de venganza, de una manera de levantarse. Una noche lluviosa, mientras se acurrucaba debajo de un puente para refugiarse, escuchó a un grupo de hombres ricos riéndose de ella. Apuesto a que no duraría ni un día en nuestro mundo. Uno de ellos se burló. Ella ya está perdida. Otro se rió entre dientes. Helena apretó los puños. ¿Pensaron que estaba rota? ¿Que había aceptado su destino? No tenían idea de con quién estaban tratando. Esta ciudad había intentado enterrarla, pero se habían olvidado de una cosa. Una mujer como Helena no permanece enterrada. Ella se levanta. Y esto fue solo el comienzo. El candelabro brillaba sobre ellos, proyectando su luz dorada sobre el gran salón del Finca Beaumont, pero para Helena Carter, la habitación se sentía más como una prisión de vidrio y seda. Estaba parada al final del pasillo, asfixiándose en la tela sofocante de un costoso vestido blanco que nunca eligió, a punto de ser cazado como un peón en el retorcido juego de un multimillonario. ¿El hombre responsable de esta humillación? Victor Beaumont, un magnate despiadado, un hombre que creía que la riqueza era ley, el poder era absoluto y las emociones eran debilidades que debían ser aplastadas. Y esta noche, estaba usando para darle a su hijo una lección brutal. Su hijo, Daniel Beaumont, de pie en el altar, rígido y legible. Era el chico de oro de la élite de Nueva York, preparado para hacerse cargo del imperio de su padre. Pero a diferencia de Víctor, Daniel tenía corazón, conciencia. Y ese era el problema. La compasión de Daniel, su negativa a convertirse en otro, heredero a sangre fría, había enojado a Víctor más allá de lo razonable. Para él, la bondad era una enfermedad, y Daniel necesitaba una cura. Entonces hizo su movimiento. Él forzado a Daniel para casarse con Helena, la nadie, la mujer que el mundo había descartado. Este no fue solo un matrimonio concertado, fue un castigo, un espectáculo público destinado a humillarlos a ambos. Víctor sonrió mientras inspeccionaba la habitación. La élite de la alta sociedad susurraba detrás de sus copas de champán. Sus ojos brillaban con cruel diversión. No estaban aquí para celebrar una boda. Estaban aquí para ver un accidente de tren. Querían ver fracasar a Helena. Querían verla desmoronarse bajo el peso de su ridículo, verla luchar por encajar en un mundo diseñado para destrozar a personas como ella. Esperaban que ella inclinara la cabeza avergonzada. Pero ellos no lo sabían, Helena Carter. Podría haber sido obligada a contraer matrimonio, pero se negó a ser otra pájaro enjaulado en su palacio dorado. Ella apretó los puños, sintiendo el peso de sus juicios, su risa cortándola como espadas. Pero ella no se rompería. Esta noche no. Nunca. La ceremonia se prolongó y cada palabra de los votos se sintió como cadenas apretándose alrededor de su garganta. Tú, Daniel Beaumont, ¿aceptas a Helena Carter como tu legítima esposa? Silencio. Un destello de vacilación cruzó el rostro de Daniel. Él odiaba esto tanto como ella, pero la fría mirada de Víctor lo clavó como una daga,
desafiándolo a desafiar el apellido. Finalmente, entre dientes, Daniel murmuró: «Sí». El sacerdote se volvió hacia ella. «¿Y tú, Helena Carter, lleva a Daniel Beaumont?» Ella lo interrumpió. «¿Importa?» La habitación se congeló. Los murmullos resonaron entre la multitud. Los jadeos escaparon de sus labios pintados. Nadie esperaba a la chica mendiga hablar, y mucho menos desafiar el momento. La mandíbula de Víctor. Apretado. Había esperado una novia silenciosa y obediente, alguien demasiado agradecida por las obras que él le había arrojado para causar problemas. Él era equivocado. Helena se giró para mirar a la multitud y su voz resonó por el pasillo como un grito de guerra. «Esto no es una boda, es una transacción, una lección, un castigo». Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Y todos ustedes están aquí para el espectáculo». Los susurros estalló al caos. El rostro de Víctor se ensombreció. Su pequeño juego estaba fuera de su control. Daniel, sin embargo, la miré diferente ahora. Por primera vez esa noche, vio algo más allá del pasado hecho jirones, más allá de la crueldad de su padre. Él vio una mujer que se negó a ser aplastada. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, no hubo aplausos ni alegría, solo la fría y dura comprensión de que esto fue solo el comienzo. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Daniel susurró en voz baja: «Acabas de crear un enemigo poderoso». Helena no se inmutó. Mantenía la cabeza en alto y miraba al frente como si el mundo no estuviera observando cada paso que daba. «No», dijo ella, su voz firme. «Víctor Beaumont acaba de hacerlo. Si estás del lado de Helena, comenta: estoy con ella, y suscríbete. Si crees que Víctor está a punto de arrepentirse, presiona el botón. Me gusta y sigue mirando». Las paredes del mansión Beaumont no estaban hechas de mármol y oro. A Helena Number. Para ella, eran verja. Este lugar no era un hogar, era un jaula dorada, diseñado para asfixiarla, para recordarle su lugar. Había pasado sus primeros días como señora Beaumont, soportándolo todo, los juicios silenciosos, las burlas susurradas, el peso sofocante de la expectativa. Ella había seguido su juego, dejándoles pensar que ella no era más que una chica rota vestida de seda, alguien a quien podrían moldear o descartar a voluntad. Pero la habían subestimado. Todos lo habían hecho. Helena Carter había sobrevivido al infierno, y no estaba dispuesta a dejar que una manada de buitres bien vestidos la destrozaran ahora. La primera vez que conoció al resto de la élite de Beaumont fue durante una cena extravagante, de esas que rebosan riqueza y veneno a partes iguales. El aire estaba cargado de humo de cigarro y condescendencia. Víctor se sentó a la cabecera de la mesa, mirándola como un cazador evaluando a su presa. «Lo sé, Helena», se burló una de las mujeres, haciendo girar el vino en su copa de cristal. «Cuéntanos, ¿qué hace una chica como tú todo el día? Adaptarse a este mundo debe ser abrumador». Las risas recorrieron la mesa. Helena sonrió. Que pensaran que ella era débil, que la subestimen. Miró a Daniel, pero él estaba tan ilegible como siempre. Tal vez estaba esperando a ver si ella se rendiría, si le demostraría a su padre que ella no pertenecía. En cambio, ella se recostó en su silla, mirándolos a los ojos con un silencioso desafío. ¿Ajustándose? No, dijo suavemente, levantando su vaso. Solo estoy observando, aprendiendo. La sonrisa de Víctor vaciló. La mesa quedó en silencio por un momento demasiado largo. Helena lanzó el primer golpe, y no se lo esperaban. Esa noche, ella tomó una decisión. Ella no se limitaría a aguantar. Ella se adaptaría. Ella pelearía. Ellos pensaron que ella era una rata callejera que se hace pasar por una reina. Pero de lo que no se dieron cuenta fue que los supervivientes son el tipo de jugadores más peligroso. Ella pasaba sus noches estudiando. No solo libros, sino personas, sus movimientos, sus debilidades, su hambre de control. Aprendió la intrincada danza de la riqueza y el poder, cómo la influencia se comercializaba como moneda de cambio. Ella escuchó. Ella nombres memorizados, alianzas, enemistades.
Empezó a comprender que el poder no se trataba solo de dinero, sino también de información, apalancamiento, saber qué hilos tirar. Y poco a poco empezó tracción. Víctor todavía pensaba que era una broma, un pequeño inconveniente que eventualmente se desmoronaría bajo el peso de este mundo. Por eso, cuando llegó la primera gala benéfica de la temporada, no se molestó en advertirle. Quería verla fracasar, verla humillada frente a la gente más poderosa de Nueva York. Pero Elena vino preparada. Ella entró en esa gala, no como una mendiga con un vestido prestado, sino como una mujer que había aprendido las reglas del juego, y ella los interpretó impecablemente. Cuando la esposa de un senador se burló de su vestido, Elena convirtió el insulto en un cumplido con tanta suavidad que la mujer no tuvo más remedio que reír. Cuando un ejecutivo subestimó su inteligencia, ella le respondió sus propias estrategias de negocio, envuelto en una pregunta tan aguda que lo dejó tambaleándose. Cuando Víctor la miró desde el otro lado de la habitación, esperando verla fracasar, en cambio, la vio prosperar. Por primera vez, su diversión se convirtió en algo más cercano a la inquietud. Esta chica no se estaba rompiendo. Ella era creciente. Al final de la noche, la gente ya no estaba susurrando sobre la chica de la calle, ya no. Estaban susurrando sobre Elena Carter, la mujer que se suponía que no pertenecía, pero que sí lo era. Y por primera vez, Víctor Beaumont sabía que había cometido un error. Porque esta no era la chica débil e indefensa que creía poder controlar. Esta era una mujer que no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba contraatacando. El Mansión Beaumont era una prisión, pero por la noche se convertía en otra cosa. Un campo de batalla, un campo de pruebas, un espacio donde Elena Carter se negó a ser borrada. Los susurros de la élite todavía la seguían como sombras. Una rata callejera en una jaula de seda. Pero no la conocían. Ellos no sabían el fuego dentro de ella. La tormenta que se negaba a calmarse. Ella había sido descartado, pasado por alto, burlado. Pero en el silencio de la noche, ella se convirtió en otra cosa. Ella creado. Elena siempre había conocido la lucha. Pero antes de que la vida la desnudara, antes de que el mundo le enseñara que sobrevivir significaba apretar los puños en lugar de sostener los pinceles, ella tenía algo puro. Ella tenía arte. Mucho antes de que ella pudiera dormir en las frías aceras, mucho antes de que se viera obligada a llevar una vida que no había elegido, Elena había pintado. No por dinero, no para validación, pero porque era lo único que la hizo sentir viva. Cuando era niña, dibujaba en el reverso de las servilletas de los restaurantes y hacía bocetos en los márgenes de periódicos viejos. Y cuando no tenía nada, usaba las paredes de los edificios abandonados donde se escondía, convirtiendo ladrillos cubiertos de suciedad en explosiones de color y desafío. Dejó pedazos de sí misma en callejones, en rincones olvidados de la ciudad, susurros de una niña que se negaba a desaparecer, pero nadie se dio cuenta jamás, hasta ahora. Daniel Beaumont no era como su padre. Él no la miró como lo hacían los demás, y una noche la encontró, donde se sentía más segura, sola, en la oscuridad, perdida en un mundo de color y luz. Ella no había querido que él lo viera. Se había refugiado en una parte no utilizada de la finca, una habitación escondida, alejada del mundo. Las paredes estaban en blanco, vacías, un lienzo rogando por vida, y entonces ella les dio vida. Trabajó en silencio, dejando que sus manos se movieran como lo hacían antes de aprender a temer el peso del juicio. Pintó historias que no tenían palabras. La chica que solía ser, la mujer en la que se estaba convirtiendo, el dolor que llevaba, las batallas que libró, la rabia y belleza de la supervivencia misma. No esperaba que nadie lo viera nunca, pero Daniel lo hizo. Había estado caminando por la antigua biblioteca cuando notó la leve grieta de luz debajo de la puerta. Curioso, entró y se congeló. Nunca había visto nada parecido. La chica que creía conocer, la que se mantuvo desafiante en la mesa de su padre, que se negó a inclinarse incluso cuando el mundo lo exigía, era más que un simple sobreviviente. Ella era una artista, una fuerza, una tormenta esperando ser desatada.
Y en ese momento, Daniel la vi por primera vez. No como la mujer que su padre había obligado a entrar en su vida, no como la chica de la calle, pero como algo mucho mayor. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, rompiendo el silencio. Elena se giró, sorprendida, su instinto listo para luchar, para defender. Pero Daniel no se estaba burlando de ella. No se reía. Él era asombrado. «¿Por qué importa?», dijo con voz aguda, esperando lo peor. Pero Daniel se limitó a mirar los colores, la cruda emoción esparcida por las paredes. «Porque el mundo necesita verlo». Ella se burló sacudiendo la cabeza. «Al mundo no le importan las personas como yo». Daniel encontró su mirada. Serio, decidido. «Entonces haremos que se preocupen». Elena se había pasado la vida escuchando quién era y a dónde pertenecía. Ella había sido definidos por los demás, por su juicio, su crueldad, su negativa a ver más allá de su propio mundo. Pero por primera vez, ella iba a definirse a sí misma. Daniel no solo admiraba su trabajo, luchaba por él, movió los hilos, hizo llamadas, utilizó cada gramo de influencia que tenía. Y por primera vez en su vida, el arte de Elena Carter no estaba escondido en las sombras. Fue en las paredes de una galería, bajo las luces brillantes, donde nadie pudiera ignorarlo. La noche de su primera exposición entró en la galería, no como una extraña, no como una mujer a la que intentaron enterrar, sino como una artista, como alguien que había labrado su propio camino con nada más que sus propias manos. Vio como las mismas personas que una vez susurraban sobre ella. Permaneció en silencio, mirando las piezas que gritaban su historia más fuerte que nunca. Victor Beaumont estaba allí. Sus labios se apretaron en una delgada línea, sus ojos escaneando la habitación. Su mundo cuidadosamente elaborado se resquebraja en los bordes. Esta no era la mujer a la que había obligado a entrar en la vida de su hijo. Esta no era la chica que esperaba quebrar. Ella le ganó en su propio juego. Elena encontró su mirada al otro lado de la habitación, levantando la barbilla. Ella no necesitaba palabras. El mensaje fue claro. «No eres mi dueño, nunca lo fuiste». Y cuando el mundo finalmente la vio, realmente la vi, Elena Carter sabía que esto era solo el comienzo. El mundo del arte nunca antes había visto a alguien como ella. ¿Qué crees que sucederá después? Comenta tus predicciones a continuación y si aciertas, es posible que veas tu nombre en el siguiente video. La noche de la exposición en la galería debería haber sido un asunto tranquilo. Otra reunión sin sentido de la élite, donde el poder y la riqueza se felicitaban por el champán caro y el arte que pretendían entender. Pero esta noche fue diferente. Porque esta noche, el nombre de Elena Carter estaba en las paredes. Y la gente que había se rió de ella. Susurró sobre ella. La descartó como una vergüenza pasajera. Ahora se vieron obligados a comparecer ante su trabajo y enfrentar la verdad innegable. Elena no fue un error. Ella no era una broma. Ella era una amenaza. Los rumores comenzaron temprano. Al principio los invitados ni siquiera se habían dado cuenta. ¿Quién era el artista? Admiraron las piezas audaces y llamativas, la emoción cruda que sangraba en cada trazo, el talento innegable de alguien que había vivido a través del fuego y pintado las cenizas. Los críticos de arte murmuraron con aprobación, algunos incluso con asombro. ¿Quién es el artista?, uno preguntó. Nuevo nombre en escena, respondió otro, hojeando el folleto de la galería. Elena Carter. Y luego la realización golpear. Elena. Eso Elena. El caso de Caridad. La chica que no pertenecía. El don nadie que Victor Beaumont había arrojado a su mundo como un trozo de basura desechado. El cambio fue inmediato. Las copas de vino se detuvieron a mitad de un sorbo. Las conversaciones se convirtieron en intercambios silenciosos. La tensión en la habitación, espesado como el humo antes de una explosión. Porque si Elena Carter estaba aquí esta noche, no como una mujer destrozada, no como una desgracia, sino como una artista cuyo trabajo llamaba la atención, entonces se habían equivocado con ella. Y nada les aterrorizaba más que equivocarse. Victor Beaumont observaba desde el otro lado de la habitación, con expresión ilegible. Pero por dentro él estaba hirviente. Se suponía que esto nunca sucedería. Elena estaba destinado a ser borrado,
ahogada en el peso del juicio de la alta sociedad, se fue rogando ser aceptada en un mundo que nunca se la daría. En cambio, había tomado el rechazo del mundo, su crueldad, y lo convirtió en algo imparable. La esposa de un senador se burló. Su brazalete de diamantes reflejaba la luz mientras señalaba una de las pinturas de Elena. Es todo tan agresivo. Un hombre a su lado asintió. Crudo, casi inquietante. Intentaron encontrar algo, cualquier cosa, para disminuirla. Pero la verdad flotaba en el aire como una tormenta inevitable. Elena ya no era un caso de caridad. Ella era la mujer que no podían ignorar, y para personas como ellos, que habían pasado sus vidas asegurándose de que el poder solo perteneciera a unos pocos elegidos, ese fue el mayor insulto de todos. Víctor podía sentirlo. La pérdida de control, el cambio de fuerza. No se trataba solo de una chica que se había atrevido a elevarse por encima de su posición. Esto fue sobre las grietas que se estaban formando en los cimientos que había construido durante su vida. Si Elena Carter, la mujer a la que había humillado, descartado, subestimado, podía entrar en esta habitación y mantener la cabeza en alto, entonces, ¿qué significaba eso para ella? ¿El resto de ellos? Significaba que sus reglas podían romperse. Significaba su control no era absoluto. ¿Y eso? Eso fue peligroso. La mandíbula de Víctor se apretó cuando escuchó hablar a uno de los críticos. Esto es algo que no hemos visto en años. Pasión verdadera y sin filtros. No es solo arte, es una declaración, una rebelión. A rebelión. El agarre de Víctor sobre su vaso se hizo más fuerte. No se trataba solo de pinturas. Esto fue sobre el poder, y Elena Carter se estaba retractando. Elena podía sentir sus miradas, podía oír los susurros, la condescendencia apenas disimulada, la miedo disfrazado de burla. Pero nada de eso importó, porque esta noche ella no estaba. Su juguete. Ella no estaba, su error será olvidado. Ella era la tormenta que había llegado sin ser invitada y que no se iría pronto. Víctor la miró a los ojos desde el otro lado de la habitación, su rostro frío, ilegible. Elena sonrió. Ella había ganado esta ronda, y ella apenas estaba comenzando. El aire dentro del Galería Montgomery estaba lleno de riqueza y arrogancia. Los candelabros arrojan un resplandor dorado sobre el mar de trajes hechos a mano y cuellos cubiertos de diamantes, sus dueños bebiendo champán, intercambiando cumplidos huecos, sus conversaciones llenas de poder. Estaban aquí para otra exposición de arte, otra noche de indulgencia vacía donde podían fingir que apreciaban la creatividad y solo se preocupaban por los precios. Pero esta noche no fue solo una noche más. Esta noche fue la noche de Elena Carter, y no tenían idea de lo que se avecinaba. Elena estaba parada en el borde de la habitación, mirándolos, con el pulso firme y la expresión ilegible. Ella había estado esperando este momento, esperando a devolver la pelota sobre las mismas personas que la habían desestimado, escupido y ridiculizado su existencia. Y ahora, estaban parados dentro de una galería llena de su trabajo, su verdad salpicada en cada lienzo, crudo, sin remordimientos, imperceptible. Precisamente 9 p.m., las luces se atenuaron. Un silencio se extendió por la habitación. Un hombre con un elegante smoking subió al escenario. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche. Es un honor para nosotros presentar al artista detrás de esta innovadora colección, Elena Carter. La multitud se congeló. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Su? ¿La chica mendiga? ¿El caso de caridad? Elena no esperó a que se calmara su sorpresa. Ella dio un paso adelante, no como la chica a la que habían tratado de doblegar, sino como la mujer que se había levantado a pesar de ellos. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol, cada paso una declaración de guerra. Tomó el micrófono, escudriñando el mar de caras, encontrando Víctor Beaumont, parado cerca de la parte de atrás. Su rostro era de piedra, pero sus manos se habían cerrado en puños apretados. Bien, déjalo sentir. Ella respiró lentamente y luego, ella habló. Se suponía que nunca tenía que estar aquí. Algunos de ustedes me conocen. Algunos de ustedes fingen que no.
Su voz atravesó el silencio como una espada. Se suponía que nunca debía estar en esta habitación. Se suponía que nunca sobreviviría el tiempo suficiente para tener una voz. Te aseguraste de eso, ¿no? Los ojos se dirigieron a Víctor, a sus asociados, a aquellos que se habían burlado de ella cuando ella no era más que una niña en la calle, una mujer arrojada a un mundo que quería que fracasara. Me llamaste basura, me llamaste un error, una vergüenza para tu sociedad. Pero mira a tu alrededor. Señaló las paredes, los cuadros que sostenían todo su sufrimiento, todo su fuego, todo el dolor que pensaron que la silenciaría. Mi historia está en estas paredes, y ahora no tienes más remedio que verla. La multitud se movió incómodamente. Esto no era lo que esperaban. Habían venido por una actuación, no una estimación. Pero ya era demasiado tarde. Elena no estaba finalizado. Ella se giró y miró a los ojos. Víctor Beaumont, el hombre que había orquestado su sufrimiento, que había intentado reducirla a la nada. Víctor Beaumont, dijo, su voz firme. ¿Reconoces esto? La habitación se quedó en silencio como una enorme pintura se reveló detrás de ella. Era diferente a los demás. Fue un retrato, no de ella, no de Daniel, sino de una mujer del pasado. Una mujer Víctor una vez había amado y abandonado. Su cara agotado de color. La máscara que había usado durante décadas. Agrietado. La habitación lo sintió. Ellos sentí el cambio. Ella era mi madre, Elena dijo, su voz fría. La mujer que dejaste sufrir. La mujer que fingiste que nunca existió. Un grito ahogado colectivo recorrió la galería, vencedor tambaleándose hacia atrás, agarrando el borde de una mesa. Porque él lo sabía. Supo en el momento en que sus ojos se encontraron con esa pintura, el parecido, la verdad tácita, la sangre que corría por sus venas. Elena no era solo un error en su mundo, ella era su hija. El silencio fue sofocante. El aire era eléctrico, zumbando con el peso de un secreto que había estado enterrado durante décadas. Elena dio un paso adelante con los ojos fijos en los de Víctor. Pensaste que podrías borrarme. Pensaste que podrías enterrar tu pasado y mantener intacto tu mundo perfecto. Su voz curtido. Cada palabra aterriza como un martillo. Pero el pasado siempre regresa, Víctor. ¿Y ahora? Ya no puedes esconderte de él. Un murmullo se extendió entre la multitud. El poderoso Víctor Beaumont, expuesto, desenmascarado, deshecho. Por primera vez en su vida, no tenía control. Y Elena Carter había ganado. Nadie habló. Nadie se movió. El aire estaba denso con el peso de una revelación que había destrozado los cimientos del poder. Vencedor. No podía apartar la mirada del cuadro, de Sue. Porque en ese momento, él lo sabía. Todo había cambiado. Elena Carter no era solo la mujer que intentaron destruir, ella era el ajuste de cuentas que nunca vieron venir. Y mientras ella estaba delante de ellos, fuerte, inquebrantable, finalmente entendieron. Ella no estaba aquí para ser aceptada. Ella estaba aquí para quemar su mundo hasta los cimientos. El imperio de Víctor está temblando. ¿Pero crees que ha terminado? Escribe poder si crees que Elena ha ganado, o caos si crees que la guerra aún no ha terminado. No olvides suscribirte para el próximo giro. La galería había quedado en silencio, no del tipo cómodo, el sofocante, tipo mortal, el tipo de silencio que vino antes de una explosión. Elena Carter se mantuvo erguida, sus palabras aún flotando en el aire como un disparo. Había destrozado las ilusiones de la élite, expuesto Víctor Beaumont por lo que realmente era. Un hombre que había construido su imperio sobre secretos, traiciones y los cuerpos de aquellos a quienes había descartado. Pero ahora, su mayor pecado finalmente lo había alcanzado, porque frente a una multitud llena de actores poderosos y de los más despiadados de la sociedad, acababa de verse obligado a enfrentar una verdad. Él nunca podría huir de la mujer que estaba frente a él, la mujer que había tratado de destruir, humillar, borrar. Era su hija. Y peor, el hombre con el que se había visto obligada a casarse, Daniel Beaumont, era su propio hermano. Vencedor tambaleándose hacia atrás,
Su respiración se convierte en jadeos cortos y superficiales. Sus manos, siempre tan firmes, tan dominante, ahora temblaba mientras se agarraba al borde de una mesa. No fue posible. Él no pudo ser posible. Y sin embargo, fue. El cuadro surgía detrás de Elena, la mujer del lienzo. Un fantasma de su pasado. Su madre. La mujer que había abandonado. La mujer a la que había dejado sufrir mientras construía su imperio. La mujer que había intentado olvidar. Y ahora su hija estaba ante él. Un testimonio vivo y respirable de todo lo que había enterrado. No, susurró, sacudiendo la cabeza. Pero su voz era débil, su autoridad habitual roto, los ojos de Elena quemado con furia. Sí. Fue una palabra, pero golpeó como una bola de demolición. El mundo de Víctor, tan cuidadosamente construido, se desmoronó en ese momento. Él había obligado a Daniel, su propio hijo, para casarse con esta mujer que fue su sangre, su hija. El peso se asentó en de repente. La verdad era una vida, una respiración. Bestia, enroscando sus garras alrededor de su garganta, desafiándola a romperse. Pero ella no, porque en ese momento, por primera vez, vio la imagen más grande. Toda su vida había creído que era el único que había sufrido. La niña se fue a morir de hambre, a luchar por cada aliento. La mujer arrojada a la guarida de los leones, obligada a jugar un juego que nunca quiso. Pero ahora, mientras su mirada cambiado a Daniel, vio la verdad reflejada en ella. Ella no fue la única víctima. Él también había sido un peón. Obligado a vivir una vida que no era la suya. Formado por un padre que lo veía nada más que una herramienta para ejercer el poder. ¿Y ahora? Ahora, acababa de enterarse de que la mujer que había sido casado, había amado de la única manera que sabían, era su hermana. El rostro de Daniel era piedra. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensó que podría romperse. Pero sus ojos gritaban. Y de repente, Elena ya no estaba enojada solo por ella misma. Ella era enojado por él también. La habitación se había disuelto en el caos. Los invitados susurraban en voz baja y frenética. Algunos tuvieron la decencia de parecer horrorizados. Otros estaban esperando, mirando, porque sabían lo que vendría después. Esto no se trataba solo de Elena Carter, ya no. Esto fue sobre el legado de Víctor Beaumont se desmorona ante sus propios ojos. La esposa de un senador jadeó y se llevó una mano a la boca. Esto es una locura, alguien murmuró. No, esto es justicia, espetó Elena. La cabeza de Víctor se levantó bruscamente, su cara una máscara de furia y desesperación. ¿Crees que has ganado?, siseó, con voz baja, temblorosa. Elena ladeó la cabeza. No creo haber ganado. Ella dio un paso más cerca, el fuego en su voz. Inquebrantable. Hay saber tengo. Y luego, frente a los más poderosos de Nueva York, frente a las personas que habían escrito las reglas y esperaban que ella las obedeciera. Elena Carter se alejó. Partida Víctor Beaumont, a ahogarse en las ruinas del imperio que había construido sobre una base de mentiras. Porque no hay vuelta atrás de esto. No para él. Nunca. Las paredes del Galería Montgomery. Había visto muchas cosas a lo largo de los años. Hombres poderosos que cerraban tratos por vino caro. Traiciones susurradas disfrazadas de bromas. Escándalos enterrados bajo seda y diamantes. Pero esta noche, las paredes fueron testigos de algo más. A guerra. Elena Carter estaba en el centro, rodeada por un mar de rostros que alguna vez habían. Se rió de ella. Le escupió. La desestimó como si nada. Ahora ya no se reían, porque en el lapso de unos pocos minutos, ella había quemado su mundo hasta los cimientos. Víctor Beaumont, el hombre que había controlado todos los aspectos de la élite de esta ciudad, estaba congelado frente a ella. Su respiración era irregular y sus manos todavía estaban apretadas en puños. El peso de la verdad lo aplastó, una verdad que había pasado toda su vida tratando de enterrar.
Elena no era solo la mujer que había arrojado a la vida de su hijo como lección. Ella era su hija. Y peor, había obligado a su propio hijo, Daniel Beaumont, casarse con ella, uniéndolo sin saberlo en el destino más cruel. La verdad fue un cuchillo en la garganta, cortando el poder que Víctor había tenido durante décadas. Pero Elena no sintió pena por él. Ella no sintió pena por cualquiera de ellos, porque esto no se trataba de él. No se trataba de su arrepentimiento, su culpa, su destrucción autoinfligida. Esto fue sobre ella reclamando todo lo que él le robó. La boca de Víctor se abrió en un intento desesperado por recuperar el control. Elena, ¿crees que me importa lo que tengas que decir? Las palabras azotado a través del silencio como un látigo, agudo, inquebrantable. Víctor se estremeció. Elena dio un lento paso adelante, con los talones agrietamiento contra el suelo de mármol. La multitud se separó a su alrededor. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. «Pensaste que me rompería, ¿no?», ella dijo, voz calma, constante y mortal. «¿Pensaste que colapsaría bajo el peso de esto? ¿Que huiría?» Ella soltó una pequeña risa, pero no había nada de humor en ella. «No me conoces en absoluto, Víctor». La mandíbula de Víctor se tensó. Era un hombre acostumbrado a miedo dominante, acostumbrado al mero sonido de su nombre haciendo que la gente arco. Pero Elena, ella no le tenía miedo. Ella nunca lo había sido. Has pasado tu vida jugando a ser Dios, decidiendo quién importa y quién no. Descartaste a mi madre como si no fuera nada. Construiste tu imperio mientras yo luchaba por sobrevivir en las calles. Y ahora, sus ojos quemado en él, tan feroz como el fuego dentro de ella. Ahora tienes que mirarme a los ojos y enfrentar lo que creaste. Víctor tragó saliva. Pero Elena no había terminado. Ella se volvió frente a la habitación. La élite, los poderosos, los que la habían observado como un espectáculo todos estos años. «Todos ustedes hicieron esto», dijo alzando la voz. Algunos de ellos tenían la audacia parecer ofendido. Otros se movieron incómodos. Cada uno de ustedes siguió el juego mientras hombres como él decidían quién era digno de un futuro y quién no. Ustedes se sentaban en sus mansiones, bebiendo su vino caro, mientras mujeres como mi madre se dejaban pudrir. Y cuando fui arrojado a este mundo como castigo, ustedes se rió. Susurraste sobre mí. Esperaste a que fallara. Silencio. Nadie se movió. Nadie se atrevió a desafiarla, porque todos lo sabían. Ella era bien. Pero no fallé, ella dijo, su voz más fuerte ahora, inquebrantable. Y sobrevivió, me levanté. ¿Y ahora? Ahora tengo que decidir qué pasa después. Víctor miró destrozado. Esto fue su perdición, jugando frente a todos los que alguna vez lo temieron. Había pasado décadas dando forma a un mundo donde el poder pertenecía a hombres como él, donde mujeres como Elena y su madre no eran más que notas a pie de página desechables. Pero ahora él estaba parado en su mundo, y por primera vez en su vida, estaba impotente. Elena se volvió hacia él con expresión ilegible. «No eres mi dueño, nunca lo fuiste». Respiró hondo y luego asestó el golpe final. «Y ahora, tú tampoco eres dueño de él». Le hizo un gesto a Daniel. La cabeza de Víctor se giró hacia su hijo, su expresión suplicante, desesperado. Pero Daniel no miró hacia atrás. Por primera vez en su vida, no estaba parado la sombra de Víctor. Él estaba de pie a su lado. ¿Y eso? Ese fue el momento Víctor Beaumont lo perdió todo. Elena. No se quedó a verlo desmoronarse. Ella tenía. Ya había desperdiciado suficiente parte de su vida en hombres como él. En cambio, ella se alejó, no como una víctima, no como la niña que intentaron borrar, sino como una mujer que había recuperado su poder, una mujer que nunca más será silenciado. Y como las puertas de la galería cerrado de golpe detrás de ella, el mundo finalmente entendió. Elena Carter ya no es la chica que abandonaron. Ella era la mujer, nunca lo olvidarían. Elena acaba de destrozar todo el imperio de Víctor. ¿Qué sigue?
Comenta poder si estás con ella y no olvides suscribirte para el próximo capítulo. El peso de la noche todavía flotaba en el aire. La galería, que alguna vez fue un campo de batalla de escándalos susurrados e ilusiones rotas, ahora se alzaba inquietantemente silencioso. La verdad se había desatado, arrasando a la élite como un huracán, dejando destrucción a su paso. Pero ahora llegó el momento de las consecuencias. Helena Carter estaba de pie en la habitación vacía, sus ojos explorando las paredes todavía cubiertas con sus pinturas. Cada trazo, cada color, un grito de guerra contra el mundo que había intentado borrarla. Detrás de ella, Daniel Beaumont. Se quedó de pie, en silencio, su presencia cargada de la verdad no dicha entre ellos. Habían librado batallas que ninguno de los dos había pedido. Habían amado de una manera que ninguno de los dos esperaba. ¿Y ahora? Tuvieron que dejarlo ir. La voz de Daniel era tranquila cuando finalmente habló. Entonces, ¿esto es todo? Helena no se volvió para mirarlo. Tiene que serlo. No había amargura en su voz, ni ira. Justo aceptación. Porque ambos lo sabían. Habían sido arrojados a la vida del otro como peones en un juego. Ninguno de los dos había querido jugar, y, sin embargo, contra todo pronóstico, habían construido algo real, algo crudo, algo inquebrantable. Pero no fue destinado a durar. No así. Daniel exhaló bruscamente, con las manos apretadas a los costados. Nunca quise que esto te pasara. Su voz se quebró, solo un poco. A nosotros. Helena finalmente se giró y sus ojos se encontraron con los de él. Lo sé. Y ella lo hizo. Daniel Beaumont había sido nacido en un mundo de poder y privilegios, pero él nunca había sido como ellos. Nunca había sido como su padre. Él había luchado por ella. Estuvo a su lado cuando el mundo quería que cayera. Pero amor. El amor no fue suficiente para arreglar los restos que quedaron atrás. ¿Y Helena Carter? Ella no era el tipo de mujer que dejaba atrás el pasado. Definir su futuro. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Daniel. Helena se volvió hacia la pintura frente a ella, el que había empezado todo. Los colores eran feroces, sin complejos. Una mujer parada en las ruinas de su pasado. Elegir construir algo nuevo en lugar de ahogarse en las cenizas. Ella respiró hondo. ¿Ahora?, dijo ella, su voz firme. Ahora dejo de ser una historia que cuenta otra persona. Daniel frunció el ceño confundido. ¿Qué quieres decir? Ella se giró para mirarlo completamente ahora, su expresión inquebrantable. Toda mi vida he sido lo que la gente hizo de mí. La chica mendiga, el error no deseado, el peón en el juego de Victor Beaumont. Incluso ahora soy solo la mujer que sobrevivió a su destrucción. Ella se acercó, su voz llena de fuego, con desafío, con algo irrompible. Me niego a hacer una historia que escriba otro. A partir de ahora, cuento la mía. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y cómo haces eso? Los labios de Helena se curvaron en una sonrisa lenta y cómplice. Con mi arte. La decisión ya estaba tomada. Ella lo haría alejarse del caos, de los escándalos, del nombre que había perseguido toda su vida. Pero ella no desaparecería. No. Helena Carter nunca volvería a desaparecer. Ella lo haría convertir su dolor en algo más grande. Ella tomaría su historia, su supervivencia, su lucha, y se aseguraría de que el mundo nunca la olvidara. Porque hubo otras mujeres como ella. Mujer que había sido silenciado, descartado, subestimado. Y si hubiera una cosa, Helena lo sabía mejor que nadie. Era cómo levantarse. Se volvió hacia Daniel por última vez, su voz suave pero final. Nunca fuiste mi enemigo. Su expresión se torció con algo ilegible. Dolor, comprensión, tal vez incluso orgullo. Tú tampoco, admitió. Ella extendió la mano agarrando su mano por un fugaz segundo, una última promesa silenciosa entre ellos. Luego, ella lo soltó, y se alejó. Meses después, el nombre Helena Carter estaba en todas partes. No como un Beaumont, no como la chica de la calle, pero como un artista, una fuerza, una revolución.
Su trabajo fue crudo, implacable. Gritó por las mujeres que habían sido olvidadas, borradas, dejadas de lado. Sus exposiciones no fueron solo demostraciones de talento, ellos eran un grito de guerra, y cuando los críticos la llamaron arte desafiante, provocativo, demasiado, Helena Carter se rió, porque ella había pasado toda su vida siendo demasiado para el mundo que intentó silenciarla. ¿Y ahora? Ahora estaban obligados a escuchar, porque esta vez ella no estaba pidiendo un asiento en la mesa. Ella era quemando toda la maldita mesa. El poderoso Victor Beaumont había caído. No de la manera que el mundo esperaba, sin escándalos en la prensa, sin desgracia pública. No, su caída había sido mucho peor. Había sucedido en silencio, detrás de puertas cerradas, dentro de los mismos muros de poder que una vez había gobernado. Él había perdido control, su imperio, su legado, pero nada de eso se compara con lo que realmente lo destrozó. Él había perdido su Helena Carter, su hija, la mujer que tenía descartada incluso antes de que ella naciera, borrada de su historia como si ella nunca hubiera importado, solo que ella sí importaba. Y el mundo lo sabía ahora. Victor Beaumont no era un hombre que mendigaba. Él no era un hombre que pidió misericordia, perdón, segundas oportunidades. Y sin embargo, mientras se encontraba entre las ruinas de su vida, se dio cuenta de algo. Esto fue su última oportunidad. No podía cambiar lo que había hecho. No podía reescribir los años de dolor que había causado. Pero él podría elegir lo que viene después. Y así, por primera vez en su vida, Victor Beaumont decidió luchar por algo más que por sí mismo. Todo empezó con el dinero, porque eso era todo lo que le quedaba. Canalizó millones hacia organizaciones benéficas que apoyaban a mujeres como la madre de Helena, mujeres que habían sido abandonadas, abusadas y borradas. Él construyó refugios, becas financiadas, asistencia jurídica pagada. Pero la ironía, el mismo dinero que una vez tuvo le compré poder, ahora no significaba nada. Porque no importa cuántas vidas intentara arreglar, la única persona a la que quería perdonarle nunca lo haría. El día que finalmente enfrentó a Helena de nuevo fue en su estudio. Estaba parada frente a un lienzo, pincel en mano, la luz de la tarde entrando por las ventanas, tiñéndola de oro. Ella miró intocable, irrompible, y por primera vez en su vida Víctor se sintió pequeño. «Sé que no me debes nada», empezó con voz áspera y hueca. «Pero yo... ¿tú qué?» Ella lo interrumpió girándose, sus ojos ardiendo en él. «¿Quieres que te diga que lo que hiciste no estuvo tan mal? ¿Que lo entiendo?» Tragó con dificultad. «Lo estoy intentando», dijo. «Estoy tratando de arreglarlo». Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Arreglarlo? Ella dio un paso más y, por una fracción de segundo, vio a su madre en sus ojos. «No puedes arreglar lo que me hiciste. No puedes arreglar lo que le hiciste a mi madre». Su voz era acero, agudo, implacable. «No puedes gastar dinero en esto y llamarlo redención, Víctor. Esto no es así como funciona». Él se estremeció al oír su nombre en sus labios. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó. Y por primera vez, su voz. No era la voz de Victor Beaumont, el multimillonario, el hacedor de reyes, el intocable. Era la voz de un hombre que lo había perdido todo. Helena lo estudió durante un largo momento, luego exhaló y sacudió la cabeza. No se puede volver a comprar el pasado, pero puedes usar lo que queda de tu vida para asegurarte de que nadie más sufra como lo hicimos nosotros. Le dolía el pecho. ¿Cómo? Ella se cruzó de brazos. Decir verdad. Fueron necesarios meses. Pero Victor Beaumont, un hombre que había construido su imperio sobre secretos, mentiras y la cuidadosa manipulación de la historia misma. Lo escribí todo. Cada pecado, cada crimen, cada error. Lo puso por escrito, sin excusas, sin intentos de suavizar el golpe. ¿Y luego? Él lo publicó. El mundo era agitado. El libro era una confesión, una rendición pública de todo lo que alguna vez había protegido. El nombre Victor Beaumont, una vez temido y reverenciado, ahora estaba para siempre ligado a su caída.
Pero por primera vez en su vida, a él no le importaba. Había hecho lo que Elena le pidió, y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. Meses después, se encontró nuevamente afuera de su estudio. Ella no lo hizo esperar. Ella salió, con los brazos cruzados y la mirada cautelosa. Lo leí, dijo simplemente. Víctor asintió. No le preguntó si ella lo perdonaba. Él lo sabía mejor. ¿Ayudó?, preguntó en su lugar. Una larga pausa. Entonces, no para mí, ella admitió. ¿Pero para otros? Quizás. Exhaló. Eso fue suficiente. Se giró para irse, pero antes de hacerlo lo miró por última vez. Lo que venga después, Víctor, depende de ti. Y luego ella se fue, dejándolo solo con su capítulo final. El Cumbre Internacional por la Justicia de las Mujeres. Nunca había presenciado una noche como esta. Durante años, no había sido más que un elegante evento donde la élite se reunía para discutir la igualdad. Desde una distancia segura, palabras sin acción, discursos sin peso. Pero esta noche, Elena Carter estaba en el escenario, y ellos eran voy a escuchar. Había comenzado con una galería, no cualquier galería, la exposición de arte más poderosa en décadas. Una colección de obras que no solo hablaban del dolor, sino gritó contra eso. Las pinturas no trataban de belleza, no se trataba de comodidad. Ellos eran sobre la guerra, sobre las mujeres que habían sido rotas, descartadas, borradas, y se había negado a permanecer en silencio. Un cuadro mostraba a una madre abrazando a su hijo, con el rostro medio oculto en las sombras. Una mujer obligada a elegir entre la supervivencia y la dignidad. Otro, una niña parada ante un espejo roto, su reflejo mirándola en pedazos, y en el centro de todo, una pieza titulada simplemente «Querías que me fuera». Era un autorretrato. La propia cara de Elena, pintado con trazos violentos, la mitad quemado, la otra mitad mirando al frente. Irrompible, intocable. Los críticos lo llamaron inquietante, lo llamaron demasiado crudo, demasiado provocativo. Pero no tuvieron más remedio que hablar de ello, porque esta vez no podían apartar la mirada. Por primera vez, en las personas que habían gobernado voces como la de ella, eran impotentes contra ello. La misma élite que había susurrado sobre ella en las cenas, los que se burló de su ascenso, que había esperado que ella desapareciera. Ahora se pararon en temor silencioso, rodeado de una verdad demasiado audaz para ignorar, y entonces sucedió lo imposible. Ellos la invitó a hablar, no por bondad, no por respeto, pero porque sabían, si no le permitían contar su historia, el mundo nunca los perdonaría. Elena estaba en el podio, las luces brillaban sobre su piel y las cámaras grababan. La multitud ante ella estaba llena de hombres en el poder, mujeres en silencio, líderes que se habían pasado la vida dictando qué voces importaban y cuáles no. Esta noche no llegaron a decidir. Ajustó el micrófono con los dedos firmes. Entonces ella habló. Hubo un momento en el que pensé que el silencio me salvaría. Su voz era tranquila, pero la habitación sintió el impacto como un terremoto. Pensé que si me hacía lo suficientemente pequeño, si no luchaba, si simplemente aguantaba, entonces tal vez el mundo me dejaría vivir. Ella exhaló mirando las mismas personas que una vez se habían burlado de su existencia. Me equivoqué. El silencio era asfixiante. Nadie se movió. El mundo no deja vivir a mujeres como yo. No nos deja existir, nos borra antes de que podamos defendernos. Ella dio un paso adelante, voz alzándose, inquebrantable. Pero todavía estoy aquí. Sus palabras corta el aire como una cuchilla, cortando el poder que había tratado de sujetarla. Intentaste silenciar a mujeres como yo. Intentaste enterrarnos bajo tu poder, bajo tu dinero, bajo tus reglas. Una pausa. Entonces, pero olvidaste una cosa. Miró a la multitud, su voz una declaración de guerra. No nos quedamos enterrados. Un murmullo recorrió la audiencia. Ella podía sentirlo, el cambio, el miedo, la comprensión de que el mundo que habían controlado durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo.
No nacimos para que nos pisoteen. Su voz era fuego difundiendo, consumiendo, quemando cada mentira que se había dicho para mantener a mujeres como ella en su lugar. No nacimos para ser borrados. Ella mantuvo la cabeza en alto, sus últimas palabras sacudiendo los cimientos mismos de la habitación. Nacimos para estar de pie, para levantarnos, para caminar con la cabeza en alto. La sala estalló. Algunos aplaudieron. Algunos se sentaron silencio aturdido, incapaz de procesar el hecho de que una mujer a la que una vez habían llamado sin valor, ahora estaba de pie por encima de todos. Pero lo más importante, ni una sola persona apartó la mirada. Porque Helena Carter ya no era la mujer que habían despedido. Ella era la mujer que había reescrito la historia. Y esta vez, ella no estaba pidiendo permiso. El mundo había cambiado. No porque quisiera, sino porque ella lo obligó a hacerlo. Hace 5 años, Helena Carter había abandonado el Cumbre Internacional por la Justicia de las Mujeres, dejando atrás los restos destrozados de un mundo que había intentado borrarla. Y ahora ella era una leyenda. Su nombre, una vez pronunciado en susurros de lástima y burla, ahora era grabado en la historia, no como víctima, no como un escándalo, pero como una revolución. Helena Carter ya no era solo una artista, ella era el artista. Sus exposiciones habían pasado de galerías clandestinas en Nueva York a los salones más grandes de Europa, París, Londres, Roma. Sus pinturas no solo fueron admiradas, ellos eran temido, porque cada pincelada llevaba el peso de una historia que el mundo había tratado de olvidar. Su trabajo se encontraba en lugares donde alguna vez el poder no había sido cuestionado. En las paredes de los multimillonarios que una vez habían menospreciado a mujeres como ella, ahora obligada a pagar millones solo para poseer una parte de su furia. En las Naciones Unidas, donde un mural que representa mujeres rompiendo cadenas se elevaba sobre los mismos hombres que habían pasado décadas manteniendo esas cadenas cerradas. Incluso en la oficina del presidente de los Estados Unidos, donde una sola pieza titulada El Inquebrantable quedó como testimonio del fuego de cada mujer que se negó a permanecer en silencio. Ella no era solo una pintora, ella era un movimiento que nunca podría detenerse. Y luego, hubo Daniel Beaumont. Una vez había sido un príncipe atrapado en un reino de corrupción. Una vez, él había sido el mayor peón de su padre. Pero ahora, él estaba su propio hombre. El imperio de Victor Beaumont se desmoronó después de que se supo la verdad, dejando un reguero de escándalos, traiciones y alianzas rotas. Pero Daniel no había luchado para reconstruirlo. En cambio, se había alejado de todo. Había tomado lo que quedaba de su herencia, cada dólar, cada recurso, cada pedacito de poder que no estuviera contaminado por los pecados de su padre, y había construido algo nuevo, una fundación, un lugar donde el arte se encontró con la justicia, donde a las voces olvidadas se les dio un micrófono, donde a los sobrevivientes se les brindó algo más que simpatía, se les dio poder. Él lo nombró la Iniciativa Carter, después de ella, no como un homenaje, no por amor, pero porque era su fuego que había iluminado su camino, porque sin ella él nunca habría visto la verdad. Una tarde lluviosa en París, un periodista finalmente le hizo a Helena la pregunta que el mundo estaba esperando. Has pasado de ser una mujer que el mundo intentó olvidar a una de las voces más poderosas de esta generación. Si pudieras regresar, si pudieras hablar con la niña que alguna vez fuiste, la niña que dormía en las calles, la niña que fue obligada a contraer matrimonio, la niña de la que se burlaron, quebraron, rechazaron, ¿qué le dirías? Helena pensó durante un largo momento. Luego ella sonrió. A sonrisa cómplice. A sonrisa peligrosa. Yo diría esto. Ella se inclinó, su voz baja, fuerte, inquebrantable. Pensaron que podían destruirte. Pensaron que podían enterrarte. Pensaban que el poder siempre les pertenecería. Una pausa. Entonces, pero estaban equivocados. Ella exhaló, sus ojos agudos como el fuego. Nunca debiste estar en silencio. Nunca debiste ser pequeño. Siempre estuviste destinado a ascender.
El periodista tragó claramente conmocionado. Elena simplemente se recostó, satisfecha, porque ella lo sabía. Este no fue el final de su historia. Fue solo el comienzo. La lección de la resiliencia, por qué el mundo escucha a aquellos que se niegan a mantenerse silencio. La vida no es justa. Nunca lo ha sido. Algunas personas nacen en un entorno privilegiado, reciben un guión en el que el éxito es inevitable, en el que las puertas se abren incluso antes de que tengan que tocar. Otros nacen en la batalla, a un mundo que les dice desde el principio, no perteneces, nunca serás suficiente, nunca debiste levantarte. Pero la historia ha demostrado una cosa una y otra vez. No son los privilegiados quienes cambian el mundo, son los que se niegan a dejarse quebrantar por ello. El viaje de Elena Carter no es solo una historia sobre arte, poder o venganza. Es un espejo del mundo en el que vivimos, un mundo donde a las mujeres, especialmente a las que surgen de la nada, se les dice que se queden calladas, que agradezcan las migajas que les dan y que acepten su lugar. Pero ¿qué pasa cuando una mujer se niega? ¿Qué sucede cuando ella no se inclina, cuando no acepta, cuando acepta cada insulto, cada rechazo, cada momento de ser dejada de lado, y lo convierte en fuego? Ella se convierte imparable. Y cuando ella se pone de pie, el mundo no tiene más remedio que escuchar. Con demasiada frecuencia la sociedad nos convence de que nuestro pasado define nuestro futuro, que de dónde venimos, los errores que hemos cometido o las cosas que nos hicieron limitarán para siempre lo que podemos llegar a ser, que si no nacimos con poder, nunca lo tendremos. Pero aquí está la verdad. El poder no es algo que te dan, es algo que tomas. Elena no tuvo una segunda oportunidad. No le dieron un camino fácil. Todo lo que construyó, lo construyó a partir de las cenizas de lo que estaba destinado a destruirla. Y esa es la lección. No importa cuántas veces la vida te derribe. No importa cuántas personas te digan que no eres nada, tú decides qué pasa después. Puedes dejar que el peso del mundo te aplaste, o puedes convertirlo en combustible. Y cuando lo haces, no te levantas simplemente, te elevas tan alto que no tienen más remedio que verte. Cada mujer que ha sido subestimada, ignorada o descartada, esto es para ti. Cada vez que alguien te ha dicho que eres demasiado o no suficiente, cada vez que entraste a una habitación y sentiste que no pertenecías a ella, cada vez te han hecho sentir pequeño, no eres pequeño, eres una tormenta esperando ser desatada. Y la gente que duda de ti, no son tus enemigos, ellos son su combustible, porque la mayor venganza no es la ira, es éxito, les está demostrando que están equivocados. Es volviéndose tan innegable que las mismas personas que alguna vez susurraron sobre ti, ahora se ven obligadas a decir tu nombre con respeto. Entonces, ¿qué haces? Tú sigue adelante. Tú sigue luchando. Tú seguir aumentando hasta que el mundo no tenga más remedio que escuchar. La historia de Elena Carter no es solo la suya. Pertenece a toda persona que ha sido derribada y se atrevió a levantarse. Es una prueba de que la supervivencia no es suficiente. Mereces algo más que sobrevivir. Mereces prosperar. Y lo más importante, ser menospreciado no significa que no valgas nada. Ser aplastado no significa que tengas que permanecer destrozado. Una mujer puede caer. Una mujer puede ser arrastrada por el suelo. A una mujer se le puede decir que no es nada. Pero cuando ella se levanta, el mundo no tendrá más remedio que escuchar. Entonces, si esta historia te conmovió, si crees que la resiliencia, el poder y la autoestima son cosas que toda mujer merece, entonces difundamos el mensaje. Golpea eso como botón, compartir esta historia y suscribir para obtener más contenido que te recuerde de lo que eres capaz. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué es lo único que te niegas a que el mundo te quite? Porque tu historia importa. Y esto apenas comienza.